Todos, buenas noches. Estamos ya listos para empezar de nuevo. Dame un segundito, voy a conectar todo. Muy bien. Bienvenidos. Este es ya el último episodio de esta temporada. Principios divinos para vivir en la vida en la tierra. Y el episodio se llama La palabra a la práctica. Bueno, dentro de 2 días, esto es lo que Jesús le dijo a Josefa hace 100 años. Mira cómo traspasan mi corazón, cómo desgarran mis manos. Mira mi corazón, es todo amor y ternura, pero hay almas que no lo conocen. Bueno, para pensar y meditar un poquito, conozco yo un poquito el corazón de Jesús. Es todo amor y ternura. ¿Es esa la experiencia que tengo yo de él? Esa es la primera. Y luego los demás. ¿Qué podemos hacer si nos ponemos creativos? ¿Qué podemos hacer para que otras personas conozcan ese corazón de Jesús, que es todo amor y ternura? Estamos ahorita en tiempo de la misericordia, pero eso se acaba el día de la muerte y vendrá el juicio. Tenemos que encontrarnos en la misericordia de Dios. Si te interesa conocer más del diario, es maravilloso, de verdad te lo aseguro, lo he leído tantas veces. Lo encuentras en el website corazondejesusymaria.com y ahí en la sección de la Divina Misericordia. Bueno, entonces la invitación para el día de hoy es movernos ya al territorio lo más práctico posible. Entonces vamos a tener aquí algunas incursiones en el material que yo te he venido recomendando. Si es posible que lo bajes, espero que ya lo hayas bajado. Está en el website corazondejesusymaria.com. Te vas a la parte donde dice la voz de Dios y ahí está el programa, que es el programa de vida. Aquí puedes ver la voz de Dios, le das un clic, te abre esta hoja, esta que dice programa de vida, le das un clic y te vas a encontrar con algo parecido a esto. Bueno, tienes aquí el cuadrito, aquí te explica qué es lo que dice. Básicamente tienes creo que son 1111 versículos, los greatest hits de las Sagradas Escrituras, que en momentos de duda o que tienes que tomar una decisión o responder a algo, ¿cómo respondes? Que mejor que ir directamente a la Biblia y responder con lo que nos enseña el Espíritu Santo. Por ejemplo, en este caso de aquí, si te das cuenta, el versículo marcado, digamos que este es el que dices tú, uy, este me gusta un montón, me va a servir un montón, lo marco con el bolígrafo, ¿verdad? Y aquí está el versículo. Entonces, si lo leemos despacito, la idea es que no hagas 10, ni 3, ni 2, solo uno al día, uno en la noche o en la mañana, y meditarlo un poquito, pedirle a la Virgen y al Espíritu Santo un poquito de la ayuda. Y utilizar el versículo como, digámosle, un espejo bíblico, es decir, el versículo te presenta cómo debiésemos tú y yo ser. Y luego tú y yo evaluamos, ¿soy yo de acuerdo al versículo? ¿Estoy haciendo esto? ¿Yo vivo así? ¿Pienso así? Y pongamos un ejemplo. Aquí dice, el Señor está cerca. Haremos. El Señor está cerca. ¿Y eso qué significa? Pues significa que no estás solo. Nunca. Nunca estás solo. Nunca estás abandonado. No estás perdido. Parece que estuvieras. Parece que Jesús duerme. Ya lo vimos en el Evangelio. Él parece que duerme. Pero este dormir no es un dormir de estoy lejos y desinteresado. Simplemente es necesito dormir, necesito ver cómo respondes tú a la adversidad. ¿Estás tú cerca de Dios? ¿Estás en gracia? ¿Estás en su corazón de Padre que desea lo mejor para ti? El Señor está cerca. ¿Me lo creo? ¿Lo vivo? ¿Qué tan cerca lo siento? ¿Qué tan cerca estoy yo para Él? Siguiente parte del versículo. No os inquietéis por cosa alguna. Ok. Esta es bien grande. No te inquietes por nada. Ok. Entonces, quítales para pensar. ¿Estoy yo agregando una tensión emocional al problema que ya estoy viviendo?
Al final, mi tensión emocional es innecesaria y lo único que logra es hacer las cosas peor. ¿Estoy yo haciendo esto? ¿Estoy confiando en Dios? Pero dice, no os inquietéis. Entonces, el confiar va a ser que tú y yo podamos hacer mejor nuestra parte, porque tenemos una parte. Bien, en toda oración y plegaria, presentad al Señor vuestras necesidades con acción de gracias. Eh, Hago esto yo, le presento mis necesidades. Estoy rezando. Bueno, recordemos que rezar es tan importante que San Alfonso escribió y él decía, el que no reza no se salva. Entonces, de entrada, hasta por razones egoístas, ¿estoy yo rezando? ¿Acudo a Dios? ¿O a qué fuente estoy recurriendo? ¿Tengo un problema? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Voy primero con Dios? Son preguntas bien importantes. Hay que estudiar nuestro comportamiento, ¿verdad? ¿Le estoy pidiendo ayuda? ¿Me interesa su voluntad? Pues, Jesús, te quiero presentar mis necesidades y con acción de gracias. Esa parte de la acción de gracias es bien importante, porque nos dice con qué actitud tengo que entrar, de agradecimiento. O sea, la estoy pasando mal, pero con agradecimiento me presento ante el Padre, en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo, y sin inquietarme, le presento al Padre mis necesidades. Le digo, Padre, tú sabes mis necesidades, lo sabes todo, todo, incluso antes que te las diga. Pero si tú quieres, porque no le vamos a decir a Dios lo que tiene que hacer, es una petición. Es si tú quieres, si está bien contigo, si te parece bien ayudarme, dame primero gracias espirituales y luego la ayuda para el problema temporal. Primero lo espiritual, siempre lo espiritual. Y dice el versículo, la parte final, y después de hacer esto, y la paz de Dios que sobrepasa toda inteligencia. Wow. Esa es la confianza con la que tenemos que rezar. Y el final tal vez evaluar, cuando termino esta oración bien hecha del corazón, despacito, aunque no dure mucho, unos segundos, he recibido la paz, he recibido alguna confirmación de Dios que Él sabe todo, que Él me está escuchando, que Él siempre me está ayudando, que nunca me ha abandonado. Bueno, de esto se trata el programa, que ya me detengo aquí, para que lo puedas bajar y puedas imprimirlo y hacerlo y leerlo, ¿de acuerdo? Ok, veamos aquí. Hay un mal clásico que vive nuestra sociedad. Lo conocemos bien, ¿verdad? Entonces, si te acuerdas, estos dos símbolos los vimos en este programa. Uno representa lo que nos propone el Evangelio, las Sagradas Escrituras, y el otro es lo que yo soy. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estoy yo uno del otro? Esto es bien importante, ¿verdad? Porque yo tengo que parecerme lo más posible a lo que Dios espera de mí. Entonces, veámoslo y hagámonos un propósito si considero que yo hay algo que tengo que ajustar en mi vida. El versículo es del Eclesiástico 19. ¿Has oído algo? Fuera contigo y no temas que no te hará reventar. Es decir, no tienes por qué revelar las cosas que te han dicho. No se hablan mal de alguien más. No temas que no te hará reventar el guardártelo. Al necio eso le hace sufrir, el no poderlo contar. Al necio lo hace sufrir como a la parturienta la criatura, que necesita expulsar al bebé. Igual tengo que contar lo que oí. O como la flecha clavada en el muslo, que me la tengo que arrancar por el dolor. Así es la palabra secreta en las entrañas del necio. Uf, tremendo, pero esto es un mal clásico que tenemos en la sociedad, ¿verdad? Y es algo que sí necesitamos verdaderamente erradicarlo. Entonces, he aquí, digamos, la propuesta interesante, es quizá mucho pedir para muchos, pero nos lo pide el Espíritu Santo, debe bastarnos. Bueno, el tema de sufrimiento que ha ido y venido a lo largo de las distintas series, porque al final vivimos en este mundo y el sufrimiento es parte de la experiencia humana y yo sé en este mismo grupo cuánta gente está pasando cosas bien serias y a veces que dan ganas de tirar todo por la ventana. No me refiero por ganarse la lotería, sino porque la vida es muy difícil, ¿verdad? Pero digamos que el sufrimiento sí puede a veces sacar lo peor de uno. ¿Cómo nos pueden ayudar las escrituras? Que al final es lo que estamos tratando de generar el discernimiento.
Ok, ese es el llamado. Entonces, nos vamos al programa de vida, como ya hemos dicho, y encontramos este otro. Luego lo marcamos. Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos. Paremos ahí. Jesús nos dice esto. Este es nuestro espejo bíblico. ¿Estás tú cansado y oprimido hoy? Sí, Jesús, yo estoy cansado y oprimido. Ok, entonces, ¿qué dice Jesús? Ven a mí. ¿Estás cansado y oprimido? Ven a mí, primero. Y nuevamente la pregunta es, ¿y cuando yo estoy cansado y oprimido, enojado, frustrado, con quién voy? Lo primero, ¿con quién voy? ¿A qué pensamiento, a qué persona, o a qué actitud, o a qué comportamiento, a una sustancia? ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿A quién acudo? ¿Realmente obtengo alivio de esas fuentes? Digamos que pudiéramos reconocer que ahí nace algo destructivo. Pues, ¿valdría la pena terminar el círculo? Ok, ya lo hice mal, obtuve lo que quería, estoy cansado, oprimido, angustiado, tengo miedo. ¿Eso que hice me ayudó? El licor, una droga, una compañía inadecuada? ¿A qué precio? ¿Qué logré con esto? Y la voz de Jesús, como un eco a través de los siglos y los milenios, llega a nosotros. Ven a mí si estás cansado y oprimido. ¿Okay? Y dice, cargad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y, consecuencia, encontraréis lo que estás buscando, ese descanso. Él es el modelo. Y él dice, y yo, Jesús, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces la pregunta es, Jesús me está pidiendo que yo sea manso y humilde. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dice Jesús. Yo soy humilde, ¿qué tanto comparado con Jesús? Siendo él Dios, o hombre, ¿qué más humildad eso? Y la vida que eligió tener y la muerte que tuvo, la forma que salió de este mundo. Y ahí es difícil pensar que vamos a calificar con buena cifra, ¿verdad? Porque ¿quién tiene semejante humildad? Y sin embargo es el llamado de Jesús. Aprende de mí que soy manso y humilde. Entonces, si yo no lo soy, no puedo esperar tan anhelado descanso, porque él dijo, estás cansado y oprimido, ven a mí, carga mi yugo y aprende de mí que soy manso y humilde. Entonces, si yo no soy manso y humilde, yo no voy a encontrar el anhelado descanso, que por cierto, ni el mundo me lo va a dar, ni el demonio, ni la carne. Simplemente me lo voy a perder y voy a seguir en este estado de lamentable realidad en la que estoy viviendo. Pero personalmente encuentro tan profundo este llamamiento del corazón de Jesús que yo sí, la verdad, quise colocarlo en este episodio y compartirlo contigo. Es muy lindo y me encantaría, si te parece, que le demos una revisión tú y yo. No solo para decir, ay, qué bonito lo que hoy pensé, no, es porque es algo que tarde o temprano tú y yo vamos a estar cansados y oprimidos y necesitamos la ayuda del único que de verdad puede ayudar en forma completa. Entonces, veámoslo un poquito. El contexto del versículo nos dice, reconozco que tengo un problema, por eso es que estoy cansado y oprimido, y reconozco que requiere humildad, que tengo una limitación. Si yo fuera ilimitado, si yo fuera como Dios, no estaría cansado y oprimido. Entonces tengo que reconocer, tengo un problema y mi miseria, abismo de miseria, enfrente de Dios, que es abismo de misericordia. Entonces reconozco, Jesús, eso, reconozco mi realidad, no la oculto. Segundo, voy a ti. Por eso Jesús dice, ven a mí. Sí, Jesús, voy a ti. ¿A dónde más voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, que es lo que dijo San Pedro, cuando Jesús hablaba de la Eucaristía y todos lo abandonaron. Y voy a ti para descansar. Ahora, para descansar, Jesús nos hace una propuesta. Suena bien contradictorio y eso es lo que hace Jesús tan fascinante dentro de las miles de cosas que lo hacen fascinante, pero él dice, ¿te sientes cansado? Bueno, ven a mí y te voy a poner algo en la espalda y te voy a poner un yugo. Y yo creo que lo primero que uno piensa es, espérame Jesús, tal vez no me entendiste, estoy cansado, estoy aplastado, estoy oprimido, estoy desgastado. Y tú me vas a proponer que no solo me siento así, sino que encima tengo que cargar algo y tú mismo lo dices, es un yugo. Ok,
entendamos ahora lo que Jesús nos dice, porque esto es lo que lo hace tan interesante. Ok, primero, esta no es la única vez que Jesús nos propone que carguemos algo. ¿Cuándo más ha hablado Jesús de cargar algo y encima de madera? La cruz, ya antes lo ha dicho. ¿Quieres venir detrás de mí? Toma tu cruz. ¿Quieres ser un cristiano? ¿Quieres ser un buen católico? Tendrás cruz. También tienen cruz los que no son cristianos. Este mundo incluye cruz. Bueno, pues no es la primera vez que Jesús habla de algo de madera encima. Ya nos había hablado de la cruz y ahora nos está diciendo, te voy a hablar de mi yugo. Primer punto. Segundo, esa cruz, para que entendamos, cuando nos habló hace un rato de que carga tu cruz de cada día, esa cruz de madera que la llevamos encima, esa cruz nos lleva a la resurrección. O sea que es una excelente cruz al final. Si sabemos de que una cruz nos va a dar la vida eterna por millones de billones de trillones de años sin límite, esa cruz vale la pena. Pero él ya nos había hablado de la cruz. Y con esto, llevando la cruz, y si la llevamos con el concepto cristiano de que Jesús, mis sufrimientos no sirven para nada, pero unidos a los tuyos, ¿qué cosas no pueden lograr mis sufrimientos? Perdonar al que me hizo la injuria, por ejemplo, o reparar tu corazón. Jesús, aporto mi pequeño sufrimiento a tu pasión. El link creativo que hemos hablado tantas veces, no para hablarlo ahorita, pero en el futuro podemos hacerlo de nuevo. Pero aquí hay un valor de esto. Y por lo tanto, y esto todavía lo hace más lindo, el privilegio de parecernos a Jesús. Sufrir por sufrir es terrible, no tiene punto. Pero si me sirve para parecerme a Jesús, tiene un propósito. Hay realmente una belleza en esta simetría espiritual. Es precioso. Es lindo entonces decir, Jesús, si igual voy a sufrir inteligentemente con la mayor santidad posible, no para ganarme el cielo, sino para agradarte a ti. Ahora, el yugo. ¿Qué es ese yugo? Bueno, el yugo resulta que el yugo es el término que se usaba para hablar de las leyes que un maestro exigía a sus seguidores. Entonces, vamos con Jesús. Jesús, estoy cansado, estoy oprimido. Jesús dice, ven a mí, yo te voy a aliviar. Carga mi yugo, carga mis leyes sobre ti. ¿Cuáles son mis leyes? Ya nos las dijo, manso y humilde corazón. Repitamos, Jesús, estoy cansado, estoy oprimido, vengo a ti. Jesús nos recibe. ¿Y a qué viniste a mí? Carga mis leyes de mansedad y de humildad. Sé humilde. ¿Te sientes cansado y oprimido? Imítame, yo soy humilde, tú debes ser humilde. Recibe tu problema, tu sufrimiento con humildad. Eso es lo que está diciendo. Manso, humilde, dócil, obediente, compasivo, misericordioso, aceptar con amor su cruz, aceptar con amor su voluntad, que o bien la permite o bien la envía. Sin contar las que nos ahorra, que son infinitas, ¿verdad? Ahora entendemos el versículo, esto es bellísimo. El yugo no es un golpe en la espalda. El yugo es la ley que Él nos pone. ¿Y su ley cuál es? Imítame. Yo soy manso y humilde. Tú también sé manso y humilde en este problema que tienes. Ahora pongamos más atención al yugo. Vámonos ahora directamente al yugo como el objeto que originalmente habíamos pensado. También hay una respuesta aquí. ¿Qué hace el yugo? Veamos la foto. El yugo, como puedes ver, es esta pieza de madera con dos espacios, un buey de un lado, un buey del otro. Aquí lo puedes ver del lado derecho. Están los dos. Ok. Los dos bueyes van juntos, estrechamente amarrados, a compartir la misma ruta y el mismo destino. ¿Qué sugiere esto? Esto es muy lindo, ¿verdad? Jesús nos dice, necesitas cruz. Imítame, que yo también tuve cruz. Ama tu cruz. Elige mi voluntad sobre la tuya. De nuevo, necesitas cruz, pero yo iré contigo. No estarás solo, estamos unidos. Es como decir, este buey soy yo y este es Jesús. En esta analogía que Jesús propone, no estás solo. Mi yugo me obliga a ir contigo. No estás solo, no estás desamparado. En un lado yo, en el otro Jesús. Y caminamos juntos como Padre e Hijo, Redentor y Redimido. Bellísimo. Luego, el yugo es una cruz. Aquí puedes verlo, ¿verdad? Como la cruz de Jesús.
¿verdad? El yugo es una cruz. Y en la cruz encontramos a Jesús. Es un gran regalo. Difícil, difícil. Aquí está, ves la cruz de acá. Es difícil, pero saber que en la cruz te encuentras con Jesús y no la desgracia, eso es una alegría en el fondo, una alegría espiritual. El yugo no significa resignación. Si no me queda otra, suframos esto. No, no. Es vivirlo a su manera. Es decir, vivirlo como lo haría Jesús, manso y humilde. ¿Qué significa manso? Porque también podemos pensar, ¿y manso qué significa? Manso, la definición directa es del verbo amansar por la mano de Dios. Amansar, ser mansos a la mano de Dios, amansados. Es decir, dejarnos conducir sin rebelión. Eso es difícil, sin rebelión, aceptando a donde Él nos guía, cuándo avanzar, cuándo parar, aunque yo no quiera. Yo quisiera parar, Jesús dice, sigamos. ¿Qué hago yo? Otra vez, o decir, bueno, Jesús, por ti lo voy a hacer. ¿Te agrada que sigamos? Lo voy a hacer. Yo por mí, Jesús, tiraba todo y me moría, pues, pero como tú quieras, como tú quieras. Y entonces Jesús nos dice, aprende de mí cómo hago lo que yo enseño. Bueno, no como Jesús decía a los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. En cambio Jesús sí, lo que Él dice, Él lo cumple, Él lo hace. Es como que Jesús nos dijera, y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, verdaderamente aprende de mí, porque todo lo que te estoy diciendo yo lo vivo. Lo que yo vivo es expresión de lo que yo digo es expresión de lo que yo vivo. Y por eso es que la forma en que vive, que perdona, que ama, eso es lo que tenemos que imitar de Él. Luego, Jesús dice, porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Ahora entendemos qué significa yugo. Ese yugo es cómodo. Ser humilde es cómodo, es muy sencillo. Qué difícil es la vida del soberbio. ¿Verdad? Entonces, la cruz, compartida con Jesús, si yo pongo mansedumbre y humildad y docilidad de mi lado, primero me elimina la ansiedad y la tensión. ¿Okay? Ya sé que hay un propósito, no es al azar, no es mala suerte lo que yo tengo, lo que estoy viviendo es verdad, tiene una razón de ser. Luego, tiene un beneficio de la paz que obtengo por ser obediente y aceptar la cruz que Dios desea que yo cargue. ¿Te das cuenta qué cosa más linda? Por vivir este versículo tan lindo, al final obtengo lo que yo quería. Ya no tengo ansiedad, ya no tengo tensión, tengo paz. ¿Por qué? Porque fui humilde como Jesús, manso como Jesús, obediente como Jesús, aceptando su voluntad. La no rebelión trae paz. Nosotros creemos de que la rebelión nos da la paz, pero nos consta, cuando nos rebelamos en lo pequeño y lo grande, nos consta que quedamos más dañados de como estábamos antes. El quejarnos nos hace más daño todavía. ¿Cuánto más voy a tener que aguantar hasta que finalmente acepte con amor la voluntad de Dios? Y por lo tanto, por eso nos dice, mi carga es ligera. Pesa menos la humildad que el superpeso del miedo. Pesa menos la humildad que el peso horrible de la ansiedad, de la angustia. La humildad pesa menos que la soberbia, que la rencor y la altanería. Y por eso Jesús nos dice, y esto es muy lindo en las bienaventuranzas, nos dice, bienaventurados, o sea, felices, los pobres de espíritu, es decir, los mansos, los dóciles, los humildes, los dulces. ¿Por qué? Porque de verdad que hay una gran felicidad de seguir a Jesús. Con cruz y sin cruz. ¿Por qué? Porque el yugo es para los dos. No vamos solos. Carga mi yugo, ponte mi yugo de humildad, así me puedo poner yo del otro lado. Nos amarramos y donde tú vayas yo voy a ir. Belleza. Esto también me parece que es muy bonito. Resulta que este concepto que nos da Jesús lo trae basado de una inspiración suya en Eclesiástico 51. Dice, inclinad vuestro cuello a su yugo, está hablando de la sabiduría, su yugo,
y reciba vuestra alma instrucción. Ved cuán poco he trabajado yo y cómo hallé en ella gran reposo. Aquí aparece el concepto de yugo y de reposo. Y solo lo pongo que es interesante, pero este libro está excluido de la Biblia protestante. Y sin embargo, Jesús hace referencia a ella. Solo un poquito como de comentario interesante. Okay. Hagámosle caso entonces a Jesús de imitarlo. Por lo tanto, en la tribulación, vayamos a Jesús inmediatamente, ni lo pensemos. ¿Me pasó algo? Jesús, vengo contigo. No cuestionemos por qué lo permitiste, para qué, qué va a pasar con esto. Amemos la cruz en la medida que podamos. Jesús, yo sé que tú amaste tu cruz espantosa. No la querías, por supuesto que no la querías. Hasta sudaste sangre en previsión de lo que venía. Yo tampoco quiero la mía, pero te voy a imitar. Si tú me ayudas, la voy a vivir un poquito mejor que si yo estuviera solo. ¿Okay? Porque no estoy solo. Tú la vives conmigo. Y aquí hacemos el link creativo espiritual y le damos un valor infinito y eterno a nuestro sufrimiento. Si no lo hacemos, lo perdemos, tristemente. Y lo imitamos como lo vivió él. Humildad y mansedumbre. Bueno, aquí me encantaría muchísimo hacer un paréntesis de algo que normalmente no hemos hecho nunca, e invitarte. Ahora que tenemos por un lado, buena noticia de que estamos encerrados. Digo, por un lado, buena, porque nos abre la puerta a cosas verdaderamente positivas. Esta es una. ¿Qué tal que podamos nutrirnos con homilías y prédicas de buenos sacerdotes santos, estudiados, bien inspiracionales? ¿Okay? Sácale ventaja a la tecnología, saquémosle ventaja a la pandemia. ¿Okay? Ese es el llamado de este cuadrito. Así que voy a poner un ejemplo aquí de una de estas prédicas. ¿De acuerdo? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Me imagino que este evangelio puede ser escuchado por personas distintas y por lo tanto interpretado también de maneras diferentes. Si uno tiene conciencia de que está libre de culpa, le puede parecer seguramente que Jesús es demasiado blando, que Jesús es demasiado generoso, que Jesús no tiene la mano dura suficiente. Hay gente así, no me cabe duda. Hay personas que tienen tal conciencia de perfección, lo cual no significa que lo sean, que tienden a ser enormemente rígidos con los demás. Pero cuando uno, me imagino que lo normal, desde luego es mi caso, tenemos conciencia de culpa, sabemos que somos pecadores, este evangelio es una maravilla. Porque no juzguéis y no seréis juzgados, la medida que uséis la usarán con vosotros. Es decir, si yo soy capaz de tener misericordia, también la tendrán conmigo. Ahora, en cualquier caso, ¿qué significa misericordia? ¿Qué significa el juicio? Empieza Jesús diciendo que tenemos que imitar a Dios en su forma de tener misericordia. Dios es el modelo. Si nos fijamos en lo que hizo Jesús, es decir, Jesús en la tierra, Jesús que se encuentra con pecados, con a veces graves pecados, con problemas, y lo que hicieron otros compañeros de Jesús, por ejemplo, precursores, como en el caso de San Juan el Bautista. San Juan Bautista condenaba no a Herodes, no a Herodías, sino la relación que había entre Herodes y Herodías, porque él estaba casado con la mujer de su hermano, ella era su cuñada. Es decir, la misericordia total para la persona, pero no podemos, amparándonos en la misericordia, decir esto está bien hecho. El propio Cristo, cuando se acerca a María Magdalena y saca de ella aquellos famosos 7 demonios, María Magdalena no sigue siendo una prostituta. María Magdalena empieza a ser una persona nueva. Cuando el Señor
libera de otro demonio que es el de la ambición a San Mateo y empieza a ser San Mateo y no Leví el recaudador usurero de impuestos, no sigue Leví haciendo de publicano, sino que empieza a ser un discípulo del Señor, un apóstol, es decir, alguien que cambia de vida. Es decir, la misericordia primero es un don, no es algo que nos merecemos, es un regalo que nos hace Dios y está dirigida a provocar en nosotros un cambio. No está dirigida a provocar la perseverancia en el mal. ¿Cuántas veces? Esa es otra cuestión. 70 veces 7, dijo Jesús, que había que perdonar. Y más de 70 veces 7 nos perdona a nosotros Dios. Si nosotros necesitamos oportunidades, también tenemos que dar oportunidades. Estas palabras de Jesús, recogidas en el Evangelio de hoy y dichas en un momento al principio de su pontificado por el Papa Francisco, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Efectivamente, yo no soy quien para juzgar a nadie, a nadie. Puedo ser capaz de juzgar algo. Nunca se condena al pecador en la Iglesia. Se condena al pecado. Pero condenar el pecado es lo que hace Dios. Porque si no se condenara al pecado, la Madalena habría seguido siendo prostituta. San Mateo habría seguido siendo un usurero, o nadie le hubiera dicho a Herodes que no estaba bien vivir con la mujer de su hermano. Tengamos misericordia. Necesitamos absolutamente misericordia. Necesitamos 1.000.000 de nuevas oportunidades. Demos ese 1.000.000 de nuevas oportunidades a los demás. Pero nuevas oportunidades no para que sigan o para que sigamos, sino para que hagamos un esfuerzo cotidiano, honesto, serio, para intentar ser mejores. De pie, por favor. Entonces, aprovechemos la tecnología. Hay tanta cosa maravillosa que podemos ver. Así que hay gente que está mucho tiempo viendo gatos montando bicicleta en las redes. Hagamos algo como esto. Tengo la dicha de ser gran amigo del padre Santiago Martín. Te puedo asegurar que el video que hablas de él es video una profunda enseñanza y muy espiritual. El otro día hablamos que se acerca el 31 de diciembre, es el 1 de enero. ¿Cómo ponernos objetivos para la vida? Linda pregunta. Y te quiero compartir algo que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, y fue un sacerdote que esto lo predicó en la misa, en la homilía de uno de los domingos de mayo del año 2017. Y él lo que hizo fue que propuso el evangelio como que fuera un método. Muy lindo. Y entonces aquí está la lectura de ese día, y ese día había hablado él de: voy a prepararles un lugar. Este es Jesús hablando. Volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Digamos que ese fuera el mensaje, y el sacerdote dijo: qué lindo poder proponernos para la vida un método. Y en este caso era: ¿por qué no alineamos nuestra vida con este objetivo? Amar a Dios y llegar al cielo. Ese era el propósito. Y entonces, ¿cuáles son tus metas para el nuevo año 2022? Amar a Dios y llegar al cielo. Digamos que esa podría ser una de las conclusiones, inspirado en este evangelio que Jesús. Y por eso Jesús decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Tal vez durante estos años en este mundo nos vamos a sobreesmerar en un montón de cosas que no solo no nos van a ayudar para nada en el cielo, sino que es posible que nos cuesten el cielo. La pregunta entonces es: ¿me interesa a mí esas cosas? La pregunta es bien válida. Pero es que vivir sin esas cosas en esta vida me va a doler mucho. Sí, pero ¿qué es mejor? Igual hagas lo que hagas, no las vas a tener de regreso en esta vida. Mejor vivir en cierta forma de acuerdo a la voluntad de Dios, así, que llegar con todo y cargado en los bolsillos al día de la muerte y luego la condenación. Estamos en el minuto de la muerte y vamos a adquirir perspectiva. Sí, que al final el mensaje era esta visión cristiana de la vida, no solo para el día domingo, sino para todos los días, 24/7, 365. Tener la visión que aplica a decisiones de mi trabajo, de las finanzas, de la familia, la salud espiritual, etcétera. Todo tiene que estar en ese concepto.
Ok. Esto también en mayo del 17, yo venía hablando aquí del Dios de las delicadezas. Yo le había dicho a Jesús de agregarle un título más y decir, me encantaría decirte a ti el Dios de las delicadezas, considerando las infinitas delicadezas que tiene con nosotros todos los días. Entonces, está buscando si en la Biblia había algo que pudiera sugerirme este concepto. Y bueno, ese día el Evangelio le tomé foto porque me impresionó un montón. Le dice a Felipe, Felipe, tanto hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Cuando leí eso me pegó bastante fuerte en el contexto de lo que yo estaba buscando. Porque al final, ¿cuál es el temor de Jesús? No nos percatemos de él, de su presencia, de su amor, de la forma que actúa, de sus favores. Tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. No me conoces cuando con tal cosa, con tal buena noticia, con esa llamada, con ese WhatsApp que entró, no me reconoces allí, o en esa comida que comiste, o esa visita que te hicieron, me da miedo que no me conozcas, y yo pase desapercibido. Así que al final sí lo encontré, me encanta, y de verdad que Dios nos habla continuamente, y que estar siempre atento y abierto a la voz de Jesús. Bueno, aquí quiero hacer otra cosa rara. Como que es el episodio de las cosas raras, ¿verdad? Quiero hacer algo distinto también de lo que he venido haciendo. Toda la vida, para mí, el tema de rezar los rosarios, la casa como que me cuesta mucho tenerla enfocada. Y el tema del Santo Rosario como que se me hacía un poco fuerte para mí. Pero básicamente la idea que tuve en aquel momento era, ¿y qué tal que cada misterio del rosario tuviera su propia música, su instrumental? Solo que la música describa las emociones de Jesús, de María, de San José en ese momento particular, ¿verdad? 20 misterios, 20 canciones. Entonces al final, pues hay un poquito con la ayuda del Espíritu Santo y la Virgen, logré crear el proyecto y lo convertí como en el soundtrack que había para cada misterio. Tuve la inmensa dicha que justamente de visita con el Padre Santiago en uno de los viajes que hice a Madrid con él, larga historia corta, una editorial que era San Pablo y luego una que era La Raíz, se interesaron en el proyecto y lo hicieron, lo lanzaron en unos CDs dobles preciosos con esta imagen que miras aquí y al final lo lanzaron a vender por todos los países. Una gran alegría en el sentido de que pudo llegar el proyecto a mucha gente. La maravilla del mundo digital es que esto está todo subido en internet, así que me da mucho gusto podértelo compartir. Si tú quieres oírlo y si te sirve un poquito, yo encantadísimo que lo puedas utilizar. Ya sabes, no tiene ni virus ni tiene costo, solo lo bajas y ya lo puedes escuchar. Así que lo estoy buscando aquí, donde lo tengo. Dame un segundito. La canción lo busco y te lo voy a poner en el chat solo para que le des clic. ¿Okay? Entonces, cada canción, un misterio. Te voy a poner aquí entonces uno de los misterios y lo puedes seguir. Esto es lo que vas a encontrar en mi website o en YouTube. Aquí te va. Ponle volumen y lo puedes seguir.
Bueno, esto lo encuentras, como te digo, en YouTube o en el website. Ahora mismo, dame un segundo, voy a ponerte aquí el link. En el chat, ahí está. Ya puedes darle clic y con esto te va a abrir directamente. Lo estoy abriendo aquí mientras hablo. Te abren todos los misterios uno detrás del otro. 20. En historia, lástima que no me tengo por una historia muy interesante detrás de todo esto, pero otro día lo veremos, ¿ok? Y si pierdes el link, lo encuentras en YouTube como Rosario Musicalizado, Corazón de Jesús y María, Frank Gámez, todos los videos. Pero más fácil darle clic al link. Ahí lo miras en el chat, por favor, ahí está. Si no, lo voy a poner en WhatsApp más tarde. Esto es lo que te va a aparecer y ahí están del lado derecho los 20 videos. Y en la parte de abajo, si le das un clic aquí, en la parte de abajo del video, te va a salir la secuencia de los misterios para que sepas qué está pasando durante los minutos que dura la canción, qué está sucediendo. Y las canciones fueron diseñadas con lo que dura la oración del misterio entero, o sea que puedes rezar los Aves Marías completos encima de la canción. Muy bien. Tengo aquí, esta también es muy linda, tengo esta otra homilía, un pedacito voy a poner para continuar, ojalá motivándote a buscar homilías de buenos y santos sacerdotes estudiados y que nos inspiren a vivir una mejor vida. Yo estaba meditando lo que significa la voz de Dios. Padre Fortea. La voz de Dios. Mis ovejas conocen mi voz. Pero realmente Dios nos habla de muchas maneras, aunque una sea la voz de Dios. A unos les habló directamente, sin ningún intermediario, como a Abraham, a Moisés, a los jueces del pueblo de Israel. Después Dios habló a su pueblo a través de las Escrituras. La voz de Dios continuó en su pueblo, hablándoles. Después también les habló a través de profetas vivos, de profetas que hacían de mensajeros. Finalmente les habló Jesús. Y Jesús habló al mundo a través de los apóstoles.
pero no solamente a través de los apóstoles, sino también a través de servidores e instrumentos suyos. Esta es la voz de Dios. Algo impresionante, que el Creador hable a la criatura, me hable a mí, que pueda escuchar la voz del que todo lo sabe, directamente. No solamente tratar de pensar cómo es Dios, tratar de imaginar cómo es. Es una voz que requiere ser discernida, que requiere reconocer que nos está hablando Él. Es una voz que puede usar medios no directos, como es el caso del rey Baltasar y Daniel. No se enfada cuando Gedeón le pide que le confirme que es él. No se enfada. ¿No le parece mal que los seres humanos, si lo hacemos con humildad, si lo hacemos no por escaparnos, sino con toda honestidad, Señor, me gustaría estar seguro de que eres tú el que hablas? Esto es una cosa maravillosa, el modo en que resuena la voz de Dios. El modo más claro, que no ofrece duda, que es suave, que lo tenemos siempre a nuestro alcance, es las Escrituras. La voz de Dios resuena en las Escrituras, ahora mismo. Las Escrituras es un agua viva que podemos beber en cualquier momento. Sin embargo, cualquier cristiano puede escuchar la voz de Dios tantas cuantas veces desee cada día. Y si uno está atento, escuchará cómo Dios le habla a él, para sus situaciones concretas, para sus problemas, para sus preocupaciones. Él tiene el alma, sus preguntas, y Dios le va a dar las respuestas. Muchas veces la respuesta es: no te preocupes, tranquilo, tranquilo, estoy contigo, te voy a proteger. A veces las almas, sobre todo las menos espirituales, querrían respuestas concretas a problemas concretos, respuestas a problemas materiales. Pero Dios nos ha dado el don de la razón. Dios quiere que normalmente nos conduzcamos a través de la razón, no a través de golpe de revelación. La voz de Dios le va a hablar lo mismo que si se le apareciera y abriera los labios. Pero si uno quiere encontrar allí lo que no está allí, si uno escucha de forma torcida, las conclusiones sí que pueden ser torcidas. Por eso, la sencillez, como niños pequeños, que no sabemos nada y que simplemente escuchamos a nuestro Padre. Bueno, te dejo entonces la iniciativa, ¿verdad? El último ejemplo tomado del programita que te decía, lo encuentras en corazondejesusymaria.com, clic en la voz de Dios. Aquí aparece otro. Este lo hemos hablado tantas veces porque es bellísimo, del Apocalipsis 3. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Este es eminentemente eucarístico. Estoy a la puerta, por lo menos la forma en que yo personalmente lo entiendo, estoy a la puerta de tu corazón, estoy a punto de entrar a tu boca a la hora de comulgar y te llamo. Y lo meditamos. ¿Te enteras que el Señor te está llamando a la puerta? O seguimos de largo, como decía él, temo que no te des cuenta que yo estoy ahí. ¿Cuál es la puerta? Y él dice, si alguno oye mi voz, si alguno es tan poco presionante, es como alguien, si alguien quiere, no te voy a forzar, yo llamo y tú me escuchas, ¿quieres escucharme? La voz de Jesús es bien silenciosa.
pero estamos tan rodeados de ruido, de música, incluso en la misa, en la comunión es estruendosa. Como decía Santa Faustina, oh, si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones, en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. ¡Wow! Es como, ala, ¿de qué me estoy perdiendo, Jesús? ¿Qué estoy haciendo mal? Si alguna oye mi voz y me abre, no va a forzar la entrada, no va a botar la puerta a patadas o con un mazo. Simplemente si yo no le abro, Jesús no va a entrar. ¿Estamos abriendo la puerta? Y entonces dice, si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré. Y de nuevo, como te había dicho el otro día, me llama la atención que dice, cenar no habla de desayuno, de refacción, de almuerzo, cenar. Cosa más curiosa que es cenar. Como es eucarístico, es bien obvio, ¿verdad? La Santa Cena. Si alguno oye mi voz y me abre, oír la voz no toca la madera, dice tu nombre. ¿Escuchas tú tu nombre en la boca de Dios? Pues es tu nombre el que le dice, te dice tu nombre y espera que tú abras. Entonces Él entrará, cenará contigo y tú con Él. Bellísimo, algo muy hermoso. Pues bueno, al final lo que hemos venido haciendo es compartir un poco de los tesoros tan lindos que tenemos nuestra vida en la tierra. Ese es el tesoro que Dios nos ha pero viviéndola como Dios la pide. Ya estamos esforzándonos, negamos la oración, la Eucaristía, amor a Dios, al prójimo, sobre todo al difícil, los sacramentos, reparar. Estamos verdaderamente tratando de hacerlo. Podemos preguntar, ¿y qué más me falta? ¿Qué necesito para ir por el buen camino? ¿Ya que tengo alguna guía que me dé un poquito más de garantía para poder vivir? Como vivo mis años restantes. Anoche con Audrey, con mi esposa, estamos buscando los años estadísticos de vida del ser humano y nos llama la atención cómo han ido aumentando con el paso del tiempo. La medicina ha ayudado. Lo que pasa es que hace unos pocos años eran 10 o 20 años menos y dependen de algunos países, creo que en África eran 30 y pico años. Así que valdría la pena hacernos la pregunta, en los ¿cuántos años nos quedan estadísticamente hablando? En los, el número de meses, en los 200 meses estadísticos de vida que me quedan, ¿cómo los puedo vivir? Cosas no convienen, ¿con qué voy a perder mi tiempo? Bueno, pon 75 en la calculadora, réstale tus años y lo multiplicas por 2 años, los meses estadísticos que te quedan en la vida. En esos meses estadísticos, ¿qué quiero hacer? ¿De qué no me quiero arrepentir el día que muera? Buenas preguntas. Y a veces en la vida pues nos sentimos como este lado de la foto, ¿verdad? Secos, sin color, sin mayores frutos, aburridos, tedio, escasa vida, se nos pasa la vida. Pero como que estamos buscando algo más, lo hemos metido hasta el fondo de los huesos, estamos buscando algo. Y se abre la puerta a esta nueva vida. Para ti creo que no hay diferencia, pero para muchos puede que la nueva vida sea distinta, es una vida cerca del corazón de Jesús, ¿verdad? Pero esa vida es incomparablemente mejor de la que podríamos tener solo en este mundo. Así que al final el mensaje es que de verdad que es una excelente idea convertirnos en mejores amigos de las Sagradas Escrituras. En ese programita de vida que te he venido hablando y que hoy vimos varias veces que está en el website, imagínate, 5 páginas espirituales diarias que leamos. En 10 años habrás leído más de 100 libros. O con un versículo del programa que leas uno, con uno basta. Imagínate, al año 165 versículos memorizados. Lindísimo. Para leer hay mucho malo, pero hay mucho muy, muy bueno. Grandes libros de santos que han escrito cosas maravillosas que de verdad cambian la vida. Empezar leyendo el Evangelio de San Juan es un tesoro absoluto. ¿Sí? Así que busquemos a Jesús en las Escrituras, Él está ahí. Te va a impactar encontrarlo una vez más usando la imaginación en la lectura. Amemos las Sagradas Escrituras, aprendamos de ellas.
respondamos a la vida, a las cosas que nos suceden con las Sagradas Escrituras. Decirle, Señor, ayúdame a que mi vida en esta tierra esté llena de tu voz. Pues esta temporada de la voz de Dios es principios para vivir en la tierra. Los divinos. Bueno, un par de cosas importantes. Uno, estamos con esto terminando esta temporada y empezamos la nueva temporada. Me tiene muy contento, es una temporada bien cortita. Se llama La Presencia de Dios. Creo que te va a encantar, pero vamos a meditar acerca de la presencia de Dios siempre con nosotros. Darnos con ella, hacer de esta conciencia de que Dios está con nosotros siempre un hábito. ¿Cómo lo hacemos un hábito? Vamos a hablar del silencio, de escuchar su voz, y el episodio se llama El Segundo Presente. Así que vamos a hablar de algo, yo le puse el nombre del segundo presente, vamos a hablar de eso. Y la semana entrante no nos vamos a reunir, yo voy a estar trabajando en el programa, nos vemos dentro de 2 semanas. Es de verdad divina misericordia que Jesús, Dios, nos quiera hablar. Qué cosa más tremenda. Así que leamos las Escrituras, es para querernos contar sus secretos, lo que piensa, lo que Él hace, cómo vive, cómo funciona Dios. Qué cosa más linda. Las Escrituras nos revelan tanto del corazón de Dios. Bueno, como siempre, yo quiero pedirte todo lo que tengas, más allá del limosna y diezmo, pedirte el amor para el amor para la divina misericordia, amor para Él. Soy amor y amor busco, es lo que Jesús nos dice, y haciéndolo reparamos su corazón. Así que es una ternura y una consideración con nuestro lindo Dios. Si te es posible, te pido algo que necesitamos mucho, una misa para mi familia. Si te es posible, yo desde ya te agradezco. Este fue el 5º episodio, con eso terminamos. Lo encuentras en corazondejesusymaria.com, le das clic ahí a la voz de Dios y te encuentras estos materiales y otros más. Ojalá tuviéramos tiempo para hablar, pero husmea por ahí, no hay virus ni costo, así que puedes dar clic por todos lados. Hay cosas que pueden llamar la atención un montón. Bueno, yo desde ahora pues te agradezco, te veo en 2 semanas. Viva Cristo Rey y María, su lindísima Madre y Madre nuestra también.